darle paso a mis compañeras para que puedan hablarnos acerca de la práctica. Y bueno, como comenzamos nosotros, comenzaré nuevamente a hablar. Nosotros llevamos a cabo la práctica en el ICEMIN Cuautitlán. Es una sede que está muy cerca del suburbano de la estación Cuautitlán, a 5 minutos en transporte público. En esta sede nosotros atendemos a pacientes de consulta externa y también derivados de otras áreas como neurología, psiquiatría, nutrición, entre otros, y atendemos a población adolescente, jóvenes, adultos mayores, y son diversas las, padecimientos que llegan, pero entre los que podemos destacar está la depresión, ansiedad, cutting, bulimia, anorexia, duelos no resueltos, problemas de pareja, deserción escolar, entre otros. Daré entonces la palabra a mi colega Carla Medel y a la alumna Natalie de la Rosa para que nos puedan dar más detalles acerca de la práctica. Gracias. Gracias, profesora Mariela. A mí me da muchísimo gusto ver tanta asistencia el día de hoy para poder compartirles algo en estos minutos que tenemos sobre la práctica y que si es de su elección compartirla, bueno, entrar a nuestra práctica desde el enfoque clínico, psicoanalítico, pues serán bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión quisimos darle voz a una de las estudiantes que está actualmente en la práctica para que les comparta un poco de la experiencia que ha tenido en este año, que bueno, ya está por concluir, y abordar algunos puntos que matizaré yo algunas cuestiones para que puedan, repito, si es de su elección, hacer esta práctica con nosotras, ¿no? Adelante, Joali. Gracias, profesora. Hola, mi nombre es Joali. Actualmente estoy cursando el 8º semestre de la carrera. Estoy en la práctica clínica en psicoanálisis. Y bueno, vengo a contarles un poquito de mi experiencia, pero para comenzar quiero contarles cómo llegué aquí, por qué la elegí. Y bueno, porque es importante, ¿no? Lo que nos enseñan los primeros años a veces pues son algunos mitos, ¿no? A los cuales tenemos miedo. Pero bueno, les voy a comentar mi experiencia. Para empezar, yo en un inicio tenía claro que quería la práctica clínica. Eso no tenía duda. Sin embargo, no sabía qué tradición elegir, por cuál irme. Y gracias a unos compañeros, compañeras que me recomendaron, fue que empecé a investigar de esta práctica. Y bueno, hubo 3 puntos que me hicieron elegirla. El primero es la sede. La sede me llamó mucho la atención, que es el ICEMIN en Cuautitlán. El número 2, y que se me hace muy importante mencionarlo, es que al finalizar te entregan una constancia en la cual avala tus prácticas profesionales. Entonces esto posteriormente en lo laboral pues ayuda muchísimo. Y por último, pues también me llamaron la atención las problemáticas que puedes trabajar dentro de esta institución. Es importante mencionar que ustedes no se quedan sin paciente debido a que hay una alta demanda en el ICEMIN y bueno, entonces se procura que tengan pacientes. Cuando por motivos ajenos a nosotros, es decir, de los pacientes o analizantes, deciden abandonar el tratamiento, repito, por cuestiones de ellos mismos, se les asigna de inmediato otro paciente. Ya les hablará Joali de cuál es la modalidad en la que vamos trabajando, ¿no? Pero eso es crucial decirlo para que ustedes garanticen su práctica profesional desde el enfoque clínico. Otro punto es la supervisión. Nosotras impartimos la supervisión de manera semanal. Cada que ustedes terminan con los pacientes, puntualmente se les da la supervisión y nunca se les abandona desde que inician el tratamiento con su paciente hasta que terminan, ¿no? Eso es inminente para que no se sientan abandonados o abandonadas en este tratamiento que van a brindar a los pacientes. Bueno, pues como lo menciona la profesora Carla, en un inicio te asignan a un paciente con el cual vas a estar trabajando. Y aquí hay 2 modalidades, puede ser de manera individual o en diadas.
Esto va a depender de cómo te sientas tú y las profesoras lo toman en cuenta. En mi caso, yo trabajé junto con una compañera. Esto a mí me gustó muchísimo porque si en alguna parte yo me sentía perdida o no entendía o no sabía de algún aspecto teórico, pues mi compañera me ayudaba. Entonces me sentí muy acompañada. Otro aspecto es que al finalizar cada sesión acudes a supervisión con las profesoras Mariela y Carla. En estas sesiones, bueno, te orientan a cómo iniciar tu sesión, la manera en la que vas a intervenir y la forma que vas a cerrar la sesión. También las profesoras te brindan material teórico que va acorde a las problemáticas que vas a estar trabajando durante tus sesiones. Entonces todo el tiempo estás acompañado, supervisado y te van a brindar mucho material teórico para que tú puedas hacer este contraste, ¿no? De lo teórico con lo práctico. En este espacio de supervisión se realizan las notas de sesión semana también con semana. Esto es muy importante porque yo que he tenido la oportunidad de estar en clínicas por fuera de la universidad con enfoque específicamente psicoanalítico, es el pan de cada día. Entras con tu sesión, puede durar 1 hora, 50 minutos o 40 minutos dependiendo la misma, y después realizas tu nota de sesión. Y no tienes mucho tiempo, no te puedes tardar media hora porque ya te comiste el tiempo de la otra sesión. Entonces se requiere una capacidad de síntesis que vamos nosotros estimulando poco a poco a lo largo de todo el semestre. Estas notas se quedan dentro del ICEMI Cuautitlán, lo cual a nosotras nos ha parecido un beneficio porque sabemos que por la cuestión de la ley de protección de datos nosotros no nos podemos quedar ni con las notas de sesión ni con los expedientes, ¿no? Entonces esos expedientes se quedan directamente en el ICEMI de Cuautitlán. Esta cuestión también es por la Ley General de la Salud, que ven que ha habido como esta legitimación, estas reformas en el 2019. Entonces, nosotros no nos podemos llevar nada de ese material y ese material se queda directo en la institución que es el ICEMI de Cuautitlán. Tampoco generamos un trabajo escrito, teórico, ni de investigación por la confidencialidad de cada uno de los pacientes. Sin embargo, pues claro que se van dando materiales teóricos durante la supervisión para que vayan avanzando en el armado del caso, ¿no? Adelante, Joel. Bueno, justamente una de las cosas que más se me dificultó al iniciar la práctica fue la elaboración de notas de sesión, ya que tienes que sintetizar lo que escuchaste en una sesión a unas cuantas líneas, ¿no? Lo que pide la clínica psicoanalítica. Sin embargo, el aprender y tener lograda esta técnica conforme va pasando el tiempo, te puede ayudar a nivel profesional. Entonces, cuando tú llegues a lo laboral, pues ya vas a saber redactar estas notas de sesión y te va a ayudar muchísimo. Bueno, para dar fin a mi participación y después darle la palabra nuevamente a Yoali, a mí me gustaría resaltar 2 puntos, 2 objetivos que no son los únicos, pero son cruciales decirlos en este momento. El primero es la profesionalidad y la formalidad que ustedes deben tener para ingresar acá. ¿Por qué? Porque son estudiantes de la FES Iztacala que representarán desde el ámbito clínico psicoanálisis a nuestra institución, al hacerlo en una institución externa, lo cual, bueno, es importantísimo. Entonces se requiere profesionalismo y formalidad. Y el segundo objetivo es la comunicación entre nosotros, del alumnado hacia el profesorado, en este caso Mariela y yo, porque eso es el punto clave, para que ustedes puedan tener un ambiente en el que puedan crecer profesional, académicamente, inclusive personalmente. Entonces, repito, reitero la bienvenida si es que deciden hacer la elección acá con práctica clínica desde el ámbito psicoanalítico. Adelante, Joana. Bueno, sí, para finalizar, a mí me gustaría decirles por qué recomiendo esta práctica.
A mí, en lo personal, me sentí todo el tiempo acompañada, me gustó muchísimo y además me ayudó, como menciona la profesora Carla, a crecer no solo profesionalmente, académicamente y a nivel personal. Me ha ayudado para obtener ciertas habilidades, como es un pensamiento más crítico, más reflexivo, facilidad de palabra también, incluso la escucha, mejorar la escucha y mucha paciencia. Entonces se las recomiendo mucho, ojalá se animen y pues nada, o sea, mucho éxito y pues espero que les guste también. Gracias por el espacio, profesora. Bien, daré la palabra a la profesora Jessica para que nos pueda hablar de la sede donde ellos realizan la práctica. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes y que también compartan el interés hacia el psicoanálisis. Bueno, lo primero con lo que voy a empezar justamente es mencionar el lugar en donde nosotros trabajamos. Justo nosotros trabajamos con CAOPE. Estamos muy agradecidos con Enrique y con Asael, con Chucho y con Vika, que justamente son los que nos han ayudado también a poder tener el contacto con las personas con las cuales ustedes estarían trabajando. Cabe mencionar que justo el lugar en donde trabajamos es aquí en la FES Iztacala, entonces no tendríamos que movernos a ningún espacio. Por lo regular atienden entre 1 a 2 pacientes en el semestre, dependiendo de cómo vaya siendo su desenvolvimiento junto con los pacientes y también cómo ustedes se vayan sintiendo. Al igual que en la práctica de nuestras compañeras, también pueden trabajar de forma individual y si en algún momento dado sienten que pues algo está ahí complicándoseles, pueden trabajar en conjunto. Los encargados de esta práctica son el profesor Gerardo, el profesor David y yo, Jessica. Y bueno, el principal objetivo justo es brindar atención a toda la comunidad de Iztacala y sobre todo también a los estudiantes, ¿no? Entonces, algunos de los temas con los que nos hemos encontrado también en el sentido diagnóstico y de identificación, que de repente son los que generan malestar, son ansiedad, depresión, problemas alimenticios, de adicción, relacionales, académicos, fóbicos, inclusive también sexuales y de orientación sexual también, ¿no? No sé si tú quieras comentar. Pero bueno, sí quisiera resaltar ahí rápido algo de eso. Como ven en la presentación que les trajimos, al final se habla sobre esta cuestión del sufrimiento, ¿no? Entonces me parece que sí quisiera plantearle como una especie de advertencia de que la práctica de psicoanálisis clínica es muy rica, muy interesante, pero también es muy pesada, muy fuerte, ¿sí? Nosotros como atendemos el sufrimiento humano, entonces es fuerte, ¿me siguen? Es difícil trabajar justamente con ese tema, ¿ok, muchachos? O sea, ustedes tienen mucha tarea, hay muchas cosas por hacer, sí, es muy difícil, ¿verdad? Pero ya atender a un paciente respecto del sufrimiento humano, me parece que es otra cosa, ¿me siguen? Es ahí donde ya van a poder decir que están cansados, que ahora sí, porque es muy pesado, ¿sí? Trabajar con el sufrimiento humano, ¿ok? Muy bien, ahí, no sé si quisiera comentar tú algo sobre la Julia. Sí, bueno, de hecho justo creo que lo que retomaríamos es que en primera instancia, el primer semestre, justo como retomamos aspectos de la metodología y de la teoría, obviamente lo que hacemos es vincular todo eso que se ve en sus clases hacia la práctica y justo lo que hacemos es que ustedes puedan utilizar de forma significativa cómo poder utilizar la asociación libre, el método indiciario y el método dialéctico y que básicamente eso les vaya ayudando también a trazar los escritos y la lectura justamente de sus casos, ¿no? Esto va a ser justo a través de una sintetización y ciertas hipótesis que ustedes van a ir generando del caso y algo que también tienen que tomar en consideración es que nosotros trabajamos por inferencia abductiva, no es ni inductiva ni deductiva. Ya más adelante, si alguno de ustedes está interesado justamente en la práctica, se darán cuenta a qué nos estaremos refiriendo.
Entonces, bueno, estos métodos que estamos utilizando van a ser fundamentales justo para la constitución del sujeto en análisis. Cabe resaltar que hablar de sujeto nos estamos refiriendo a lo que el profesor David justamente estaba diciendo, ¿no? Diferenciar el malestar del individuo que se presenta como un síntoma, por lo regular biológico, a trascender justo a que aparezca el sujeto en análisis, ¿no? Que tiene que ver con el tema que nosotros vamos a estar trabajando y que es el que causa el malestar. Muy bien, entonces yo quisiera explicar rápido la segunda parte del caso por caso, que me parece que es todo un tema y que a veces se llega a uno a confundir bastante, ¿no? Entonces, el caso por caso, muchachos, siguiendo a pie de la letra, digamos, a Lacan, la teoría psicoanalítica, muchachos, para que sea justamente caso por caso, tiene que ser una teoría que tenga sus funciones vacías, ¿ok? Eso quisiera que se llevaran, ¿ok? Para que sea algo, ya se escucha, para que sea algo particular, entonces tiene que ser una teoría donde sus funciones están vacías. Entonces quisiera explicarles eso rápidamente. Entonces, ¿a qué me refiero con que sus funciones están vacías? Para que sea caso por caso. Entonces, para que sea caso por caso, justamente no sabemos ya qué es papá, qué es mamá, qué es ansiedad, qué es sexualidad, qué es tía, qué es tío. No sabemos nada de eso, ¿sí? Porque no sabemos cuál es la función que cumple para ese sujeto particular. ¿Sí? Es decir, para que lo tengan bien, la diferencia crucial entre Freud y Lacan es que para Freud pareciera una teoría muy completa, muy lógica, muy bonita. La teoría de Freud es completa y lógica y muy bonita, pero Lacan propone que para poder trabajar bien el caso por caso habría que plantear que justamente la teoría está vacía, ¿sí? Entonces quisiera leerles unas pocas palabras de Lacan, de una cita del seminario cero, es decir, del primer seminario, en donde dice Lacan, en pocas palabras, que habría que criticar justamente esa posición del Edipo, ¿no? Donde dice el deseo inconsciente por la madre, la intervención del padre, sus efectos de barrera y alrededor la proliferación más o menos frondosa de sus síntomas. Es decir, dice Lacan, eso ya no lo encontramos. Si es interdicción, todo eso del Edipo, dice Lacan, justamente no lo vamos a encontrar más en los neuróticos, ¿ok? Entonces, para concluir, dice aquí Lacan, creo que esta diferencia debería llevarnos a discutir la antropología general, o sea, la de Freud, que se desprende de la doctrina analítica tal como se le enseña hasta el presente. En una palabra, todo el esquema de Edipo debe criticarse, ¿ok? Entonces, para que tampoco se lleven la impresión de que todavía los psicoanalistas trabajamos mucho con el Edipo, como ven, Lacan justamente critica esa posición. En donde, ¿por qué? Porque ya no sabemos qué es papá, porque el papá supuestamente es el que pone el límite, y la mamá, pero no sabemos. ¿Sí me siguen? Ese es el chiste de trabajar el caso por caso, en donde ya las funciones ya no valen, están vacías, hay que encontrarlas, como hemos planteado a lo largo de la mesa, hay que ir a crear ese sujeto. ¿Sí? Es un sujeto que se crea justamente entre el analista y el analizante. No puede haber inconsciente si no hay analista. ¿Sí? Es necesaria siempre la cuestión relacional, ¿ok? Es decir, muchachos, que nosotros trabajamos en la clínica psicoanalítica poniendo atención justamente a las relaciones y, como diría Levi-Strauss, no solamente a las relaciones, sino los haces que hacen esas relaciones y ver cómo a partir de ahí, que me parece que es algo que se nos ha perdido en la mesa, que es encontrar la verdad subjetiva, esa verdad subjetiva que no va a ser escuchada para nosotros por las demás teorías, sino que nosotros vamos a escuchar esa verdad subjetiva que está ahí en juego y que nosotros, para poder interpretar esa verdad subjetiva, hacemos uso justamente de la lógica, como bien dijo el profesor David, de la filosofía, la antropología, pero principalmente y obviamente el análisis de discurso. ¿Ok? Y entonces es así el caso por caso. ¿Ok? El caso por caso es que entonces ya no sabemos qué es eso, qué es ansiedad y todo eso. ¿Ok? Sí, justo yo estoy de acuerdo con el profesor Gerardo. No es que vayamos a erradicar conceptualmente que el complejo de Edipo no exista justo ontológicamente, sino que lo que se recupera en la propuesta lacaniana es que se trabaje con la parte estructural. Y justo parte del objetivo también es que se pueda hacer una reelaboración histórica de la cual llegan sus pacientes a presentarse con ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera ser que la historia en un inicio es un semblante, en ese sentido es lo que se han creído durante toda esa vida, ¿no?
y posteriormente justamente se da una reelaboración en donde esta parte sintomática se transforme y pueda ser más fácil lidiar con eso, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a hacer promesas de una felicidad plena, porque justamente eso sería una imposibilidad, ¿no? Pero sí que sea algo más habitable y algo que les permita estar un poco más estables, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, justo como ya les habíamos mencionado, no nos vamos a centrar en la transformación de las conductas o de los síntomas con los cuales ellos creen que llegan y se presentan. Sin embargo, conforme se va trabajando y se hace este cambio histórico y subjetivo, se van a dar cuenta que la transformación justo de ese daño sintomático cambia por añadidura, ¿no? O sea, con todo lo que se va trabajando y las intervenciones que se van realizando, llega un punto en que su paciente se convierte en otro, ¿no? Y para poder lograr eso, ustedes también tendrán que aprender a formar parte de esa estructura. Entonces, justo para que surja ese inconsciente, ustedes formarán parte también de esa historia, ¿no? Para poder hacer unos movimientos pertinentes desde ahí. Y bueno, estos son los temas que les decía que de repente llegan a aparecer, aunque a veces no necesariamente todas las sesiones se centran en eso. Algunas imágenes de las supervisiones que hacemos. Justo las supervisiones las llevamos a hacer individualmente, una vez por semana, y en ocasiones de forma grupal. Incluso las primeras sesiones de la práctica lo que hacemos es presentar aspectos teóricos para que puedan ver la diferencia de cómo lo aterriza, por ejemplo, Freud, o cómo sería desde una clínica freudiana y cómo sería desde una clínica lacaniana las intervenciones. Y conforme va pasando el tiempo y las intervenciones individuales o grupales, de repente vamos ofreciendo tener otra vez como acercamientos grupales para ir compartiendo casos y análisis de casos en conjunto. No sé si quieran. Sí, sí, por eso justamente ahí en las supervisiones, como igual en la otra sede, perdón, siempre vamos a estar ahí cada vez que salgan para ver cuáles son sus dudas, principalmente cuáles son sus dudas para ver cuál va a ser la dirección de la cura, ¿ok? Pero por eso también es muy importante, ¿no? Puede ser que uno de ustedes vengan y diga, no, es que el problema, no digamos, para que me sigan, ¿no? Es que tuvo relaciones sexuales a los 40 años, y yo le diría, ¿y eso por qué es un problema? O sea, relaciones sexuales a los 40 años no significa nada, ¿me siguen? Las funciones no están vacías. Ese no puede, me siguen, no necesariamente ese sería como el problema. A lo mejor porque uno tuvo relaciones sexuales antes y por eso cree que así tendría que ser. Pero justamente el psicoanálisis, hacer caso por caso, eso no sabemos qué es, ¿no? Es que me masturbo todos los días, para mí es excesivo. Uno no le va a decir, eso es normal. Porque la psicología general va a decir que esto es normal. No sabemos justamente cómo se está jugando para él la masturbación. ¿Ok? Y entonces por eso en la supervisión uno a veces detiene a los alumnos, ¿no? Bueno, eso sería un problema que tú consideras, pero aquí, ¿qué significa? ¿Qué vale? ¿Sí? Que diga, no, es que mi paciente tiene un problema de alcoholismo. Alcoholismo no significa nada. Alcoholismo solo es como si yo les diría azul. Y entonces me va a decir, ¿azul qué? ¿Sí? Tenemos que encontrar el contexto en donde eso se localiza para poder saber qué es alcoholismo. ¿Okay? Pero entonces en las supervisiones eso es lo que vamos a ir trabajando en conjunto, vamos a ir armando el caso y armamos, no armamos como tal historiales clínicos, muchachos, sino lo que nosotros armamos son lógicas de casos, ¿sí? Armamos lógicas, es decir, como un mapa mental, ¿me siguen? Nosotros no, justamente tenemos que economizar bastante para que la interpretación surja, ¿no? Si bueno, muchas cosas, pues entonces la interpretación se complica. ¿Okay? Pero entonces siempre vamos a estar ahí con ustedes atentos a que lleven una buena dirección de la cura. ¿Okay? Y bueno, justo como somos de la práctica avanzada, algunos de sus compañeros que ya se van a graduar nos ayudaron a hacer un pequeño video para ustedes. Y también Hola, me llamo Manuel Aristóteles Rojas Mondragón, estoy en el 8º semestre de la carrera de Psicología y estoy en la práctica clínica avanzada desde la perspectiva psicoanalítica, que es una gran perspectiva en el sentido de que aborda otras problemáticas que otras perspectivas no lo hacen. Me di cuenta que la forma de trabajo, la forma en la que se trabajan los casos, la forma en la que se construyen los casos es completamente distinta y eso enriquece mucho el análisis que se puede llevar a cabo. También otra cosa que es muy importante es que no solamente se ve el psicoanálisis freudiano, que es lo que siempre nos dicen en toda
la carrera, lo que se ve más, lo que he notado es que se ve más el psicoanálisis desde Lacan, y desde ahí se puede abordar mucho más el análisis del discurso, se puede abordar más el análisis del lenguaje para ver cómo se puede direccionar la cura a partir de ahí, y eso da un gran margen para poder maniobrar con mayor claridad en cuanto a cómo tener una dirección de la cura. Los invito a que estén en esta tradición. Gracias. Hola, mi nombre es Ivonne, soy estudiante de octavo semestre y mi experiencia en la práctica clínica avanzada desde el enfoque psicoanalítico fue muy gratificante para mi experiencia profesional, porque desde el primer semestre que entramos a esta práctica estuvimos atendiendo pacientes en KOP. Claro que antes de eso estuvimos teniendo clases teóricas para sustentar el trabajo clínico. El primer semestre tenemos pacientes desde un enfoque freudiano, donde hacemos aspectos técnicos básicos como la interpretación de sueños, la atención flotante, la asociación libre y la transferencia. Y pues las sesiones clínicas estuvieron debidamente supervisadas. En el segundo semestre atendimos desde el enfoque lacaniano, donde el principal recurso teórico y técnico fue la dialéctica hegeliana, sin dejar atrás claramente los aspectos básicos freudianos, pero dando supremacía al discurso del paciente, del sujeto, y no tanto de los aspectos biológicos. Lo que hicimos en este segundo semestre fue trabajar con el discurso del sujeto y hacer un análisis de su texto, es decir, pasar de lo sintomático a lo discursivo, identificando cuestiones como la metáfora y la metonimia, la palabra plena, la palabra vacía y el síntoma psicoanalítico, con la finalidad de tener una dirección de la cura que nos lleve a la resolución del conflicto. Entonces fue una práctica interesante y gratificante porque aprendí de otras disciplinas como la física óptica, la topología, la lingüística, entre muchas otras, además de conocer las bases del psicoanálisis antes de Freud y antes de Lacan también. Así que si les gusta el psicoanálisis o les llama la atención, pues esta práctica es para ustedes. Hola, mi nombre es Joe Samuel Sandoval y desde la práctica básica en clínica, desde la perspectiva psicoanalítica, hemos hecho una revisión paulatina en los diversos conceptos principales desde Freud y desde Jacques Lacan. Estos conceptos nos han permitido, a través de toda la práctica, poderlos aplicar como, por ejemplo, la asociación libre, la dialéctica, analizar la cadena de significantes, todo esto como un primer acercamiento profesional para lo que próximamente será nuestro encuentro directo, ¿no?, con las sesiones de terapia.